Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Advertencia. Este programa expresa opiniones de la neurodivergencia, por lo que no es apto para personas sin criterio. Bueno, ahí con una pequeña introducción musical, queríamos empezar este programa de las voces que escuchamos, de Afectomanía. Estamos con la compañía de Chris, psicólogo, compañero de la agrupación también, y vamos a conversar acerca justamente de lo que es el arte y su relación con la salud mental. Eh, bueno, quería invitarte a dar tus palabras, Bueno, primero que nada, eh, la salud mental desde el siglo XXI ha tenido gran relevancia y en Chile no se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque el arte no es solo una forma de expresión, de mostrar lo que nosotros sentimos y vivimos, sino también puede ser incluso una herramienta de protesta, de decir, la salud mental no me está ayudando, no me está acogiendo y yo tengo que expresarlo de alguna manera. Y claro, han habido grandes cambios a nivel social gracias a la globalización, porque la gente se empieza a unir, empiezan a encontrar pares que viven y sienten cosas similares y empiezan a generar redes de apoyo. Y eso, claro, hace que no solamente sea social, sino que empiecen a haber cambios políticos y económicos. Aquí voy a hablar un poco acerca de algunos escritores que justamente hablan, tienen una escritura muy íntima, muy cruda y a veces dolorosa, pero por sobre todo profundamente introspectiva. Bueno, eh, primero que nada tenemos a Pizarnik, que muchos que estamos dentro del mundo de la poesía la conocemos. Pizarnik dice en su poesía completa, dice, no sé quién soy, ni cuántas versiones se quedaron a morir en las noches que ya no recuerdo. No sé si la palabra es tristeza, vacío o esa resaca muda que me envuelve en el destino. Siguiendo un poco, me gustaría hablar sobre Bukowski, que tiene un escrito, un poema muy importante. bueno, buenas situaciones, buenas citas, buenos personajes igual que tienen harto igual que decir. Sí, pues. Como También tengo, por ejemplo, bastante trágica igual la historia de diferentes formas de ambos que igual
tienen desenlace y también momentos como difíciles en su historia personal también. Claro. Po. Por ejemplo, también tenemos a Osamu Dazai, que es muy conocido por su obra Indigno de ser humano, donde él se pregunta si es feliz. Desde pequeño me han dicho muchas veces que soy afortunado, pero mis recuerdos son de haber vivido en el infierno. Entonces aquí nos ve la dualidad, porque por ejemplo Osamu Dazai, que prácticamente es una autobiografía Indigno de ser humano, él no conecta con el resto de las personas. Entonces busca una careta más bien cómica, entonces tiene muchas formas de llegar, pero no logra conectar profundamente con las personas a su alrededor. Y eso hace que se sienta aislado y que, claro, para los que lo han leído, conocen un poco de él, su desenlace no han sido muy buenos. Pero lo último que quiero rescatar es un pequeño poema de Bukowski que se llama La historia de un hijo de puta. Muy interesante la cita de Bukowski. Igual estaba pensando justo lo que veníamos conversando, que también hay como personajes famosos que uno ve siempre, tiene el recuerdo de ver las películas en que siempre están riendo, haciendo como Mofa. películas chistosas, de humor, y que también terminan en tragedia, como el caso de Robin Williams, que siempre se le veía siempre con las películas como, no sé, como el doctor Patch Adams, que animaba a Sí, los pacientes con humor y siempre como sonriendo, y se le veía como en una careta, así como tú decías, de Osamu, Dazai. Osamu Dazai, y que finalmente igual tenía un contraste que igual estaba pasando él en su fuero interno, también una historia como de depresión y esos temas. Y también el mismo caso de Jim Carrey, que siempre tuvo como una destreza como espontánea de hacer humor en las películas. Sin embargo, cuando hace la película El número 23, es como que uno ve al personaje, al actor, y es como Otra faceta otra muy distinta. faceta como muy distinta, y que resulta que él también en sus entrevistas también cuenta que a él le salía como muy natural también, como hacer el contrapunto de lo que él es siempre, como que le venía muy bien también como hacer ese personaje más serio, más como sombrío que hay en esa película, el número 23. Entonces, cómo se correlacionan un poco a veces la tristeza también con la melancolía. A veces también se dice que em, hay una frase que igual dice serio, pero es como la conjugación de dos palabras que es se rió. Es como una persona que finalmente uno termina riéndose de la vida porque es como que uno ríe con más fuerza cuando ha pasado situaciones complicadas. Y como dice el dicho, reír nos hizo invencibles, no como aquellos que siempre ganan, sino como aquellos que nunca se rinden. Entonces también como la tristeza también juega en ese punto, el humor, la risa, los chistes, la broma, juega en ese mundo también con la resiliencia y también con el salir adelante, Con el quizás darle eh, vuelta un poco a las darle situaciones. vuelta a la Porque, por situación, ejemplo, no claro. siempre las cosas que nos pasan malas, hay algunas cosas que no nos merecemos, eso es cierto. Pero de todas las situaciones que nosotros vivimos, que nos han llevado al abismo, todos podemos aprender algo. Podemos aprender a ser empáticos, podemos hacer muchas cosas. Entonces quizás, yo siempre tenía la frase que es como entre reír o llorar, prefiero reír. Claro. Entonces es como un poco darle vuelta al asunto. No verlo directamente algo como negativo, algo fuerte, algo malo,
porque todo tiene matices grises. Mm. Generalmente igual pasa que las personas que se ríen mucho es porque han tenido mucha resiliencia en la vida, al menos en lo que yo he visto. Como que ya es como un sinónimo de una persona inteligente que se sabe reír de las desgracias, se sabe reír de los momentos, o sale de una situación que es como media eh, compleja con un chiste, por ejemplo, y es una habilidad también que tiene mucho sinónimo con la resiliencia, pienso yo. Sí, pues. Bueno, ahí te dejo igual continuar con... Bueno, volviendo un poco a Chile, estas son pequeñas como recopilaciones de investigaciones. CIPER en el 2021 señala que Chile ha tenido una disminución de inversión por parte del Estado en temas de salud mental, ya que en nuestro país, y esto es algo que no se sabe, así como en la mayoría de la población, pero es datos duros, que apenas el 20% de la atención primaria, o sea, alcanza a la gente solo el 20% en la atención primaria, CEFAM, COSAM, en temas de salud mental. Y bueno, ¿qué queda con todo el resto? Y eso es súper importante saberlo porque incluso la pandemia que vivimos también afectó enormemente la salud mental y explotó casi, por así decirlo, el hecho de que no estábamos tan bien como pensábamos. No era tan cómodo no salir de casa, no tener que socializar, no tener que estar en el metro, micro. Es como algo que, aparte, a pesar de que era molesto, que era quizás tedioso, también era parte de vivir, parte de Mm, existir, parte de nuestra esencia. Entonces es bastante importante. Volviendo al tema de que nos compete el arte, la arte terapia y todo el tema, esta como cuadro. cuadro, representación, que dice la solución para el malestar extendido. Y sale la chica vestida de médico. La autora de esta obra, se llama Veloso Carreño. Esta obra fue publicada el año 2024 y ella, en sus propias palabras, dice: el arte se propone como un espacio de resignificación a través de la reinvención de los objetos que nos rodean, considerando su simbiología y su semiótica. Es que esto se va reconfigurando para dar paso a un mensaje que puede ser leído y comprendido por otros. Entonces, aquí hay como un poco una crítica, como personalmente lo puedo ver, hacia la farmacología como único medio de sanación. Entonces ahí entra un poco la psicología y la arte terapia, y ahí me gustaría que siguieras tú con la palabra. Sí, justo estaba pensando en... justo me llegó el tema de la musicoterapia a propósito de la introducción de música, que generalmente estos espacios con la música siempre tienen que ver con la cohesión, el sentirse parte de un grupo, con el sentido de pertenencia, con también la sanación también. Tener un poco la Y acercación hacia tu propia emoción, introspección y claro, también distenderse, o sea, soltar un poco la mente de los problemas diarios y enfocarte en la música, en los ritmos y dejarte llevar. pero siempre a propósito también del tema de la pandemia, como que el ser humano también necesita sentirse parte Porque somos de la seres comunidad. sociables. Claro, necesita como su parte mamífera, sentirse como parte y perteneciente, con sentido de pertenencia a la comunidad. Y en eso ayuda un montón la música, hacer música con amigos o tocar en grupo o hacer un jam, por ejemplo, o lo que veníamos conversando, de romper el hielo con una improvisación, compartiendo con tus amigos. En todos esos elementos la música juega ese rol también de cohesión y de unión, que une a une a las personas. Y
Además de eso, también hace un rol también psicoemocional, químico también, porque cuando se infunde la musicoterapia, o sea, se trata a un paciente con musicoterapia, también hay toda empiezan a segregarse todos los químicos de la Dopamina, serotonina, neuromoduladores, neurotransmisores, dopamina, noradrenalina. serotonina, norepinefrina, histamina, acetilcolina, todos estos químicos que hacen que el cerebro se regule y vuelva como en estado de recuperación también. Y bueno, en un momento dijiste la palabra también resignificar, creo que fue Sí, que también la musicoterapia, cuando se hace el tratamiento de musicoterapia, lo digo yo porque tomé un curso sobre este tema y por eso estoy como desviándome un poquito hacia acá. Eh, la musicoterapia eh, tiene un trabajo de resignificar como la historia de la persona. Entonces como que hay un viaje en el recuerdo, a la reminiscencia, entonces hay una resignificación de cosas, como que hay un efecto que se llama crisis curativa, en que la música hace ese trabajo, eh, como de retomar vivencia y darle una resignificación. Eh, bueno, justamente con ese tema de la resignificación, es que me gustaría hacer una pausa en el plan de que estuve viendo que hay varios estudios que hablan de para las personas que están internadas hospitalariamente, en especial en la transición al alta, el arte terapia, la musicoterapia y todo ese tipo de terapias, valga la redundancia, claro, ayudan mucho a este como pre y post alta del sistema hospitalario. ¿Por qué? Las personas necesitan un proceso de transición, o sea, no es de un día para otro estar encerrado un mes, 2 meses y después pum para afuera y listo. No, claro, y chao. porque muchas personas en estos estudios expresaban sentimientos encontrados frente a frente al alta, al desear volver a tomar sus propias decisiones, sentirse autónomos, libres, pero al mismo tiempo sienten miedo frente a dejar un espacio que les ha resguardado, que les ha cuidado, y en donde claramente se ha disminuido su capacidad de vivir independientemente. Entonces, esto ayuda a que puedan explorar sus sentimientos, identificar las necesidades y conectar con su interioridad a través de un modo de comunicación que no necesariamente es verbal. Como decía aquí, la música puede expresar quizás mucho más que las palabras. Y muchas veces uno no sabe expresar con palabras lo que siente, lo que vive y lo que percibe su entorno, pero quizás tal vez doblando una hoja, pintando, brota así del alma. Sí, a mí igual, bueno, personalmente me ha pasado que cada momento trataba de ponerle una, una canción. Como que cada momento tenía una, una canción, cada época, por ejemplo, me pasó un montón en el liceo que ahí tengo como recuerdos como bacanes con la música, de estar mucho en las tocatas, conocer un montón de distintos tipos de música, desde el punk hasta Silvio Rodríguez, nu metal, todo tipo de música que como que en ese tiempo le daba como más como sabor a lo que estaba pasando, o a veces un tema de, por ejemplo, de un niño, me conectaba con una situación, o iba escuchando lo típico que uno va en la micro o en el metro escuchando música.
y antes de llegar al liceo, como vacilando los temas, escuchándolos como Como antes que de de llegar. repente uno se dejaba llevar tanto que empezaba. Y Claro. es como esa vibra, a mí me ha pasado mucho que he ido por Mm, la calle o en el metro, micro, y veo gente con los audífonos y está así como dirían, vacilando la claro. música. Y es como, uno lo mira y quizás no sabes qué música está tocando, no sabes quién es, no sabes nada de él o de ella, Mm, pero tú lo ves y hay una sensación de como, ¡ay, qué bacán que él se expresa así! Entonces, ahí hay un verdadero cambio. sí, y a veces como que las mismas bandas también cuentan, eh, hacen como el trabajo de un libro, pero es como a través de la música. Esta misma banda que tengo aquí, Sin Dios, para mí fue toda una escuela igual descubrirla porque tenía todo un contenido como de historia, tenía temas como de la Revolución Española, de como sobre la política, sobre los atentados, incriminaciones, eh, falacias contra los anarquistas, eh, como la vieron la mercancía, la tecnocracia, eh, y todo ese tipo de temas que te iban contando en historia y que uno podía ir entendiendo un poco cómo era, cómo funcionaba como la sociedad también. Entonces, me pasó con muchas bandas, eh, que fui como teniendo un concepto de mundo también a través de eso. También con el mismo rap también. Mm. Eh, entonces, como la música también es como un libro abierto que te cuenta también historia y te aclara un poco la película también de cómo son las cosas y eso creo que es importante también decir. Bueno, con el tema de la arte de terapia con las personas de alta, em, claro, la arte terapia, la musicoterapia, todo eso, todo ese tema rodeado al arte, em, permiten conectar con la identidad, ayudan a encontrar un sentido de vida de las personas que han vivido la hospitalización, tal como tengo como repensar las etiquetas de diagnósticos de trastorno, redefiniendo la identidad más allá de la dolencia mental, mejorando no solo la propia salud mental, sino también la autoestima, la imagen, y ya es un tema de autogestión, de hábitos saludables, la creación de proyectos autodirigidos, como decías tú con respecto a la música en el liceo. Entonces, aquí encontramos las herramientas necesarias para que las personas tomen decisiones y acciones Mm, relacionadas a una vida más autónoma y satisfactoria. Entonces, claro, lo que hablaba antes de que esta ambigüedad que sienten estas personas eh, cambia con la musicoterapia, con la arte terapia, porque le da un sentido de vida, le da un sentido de pertenencia también. El como que arte, ayuda a plasmar igual como el el sentir y la sentir, vivencia. claro. Bueno, otro tema que me gustaría tocar a tema de esta también imagen, Está proyecto súper artístico. crítica esa imagen, como una crítica social. Entonces yo empiezo a pensar los trastornos graves o los trastornos crónicos son normalmente tratados con fármacos. Aquí no hay nada que decir. Y pocos psicólogos realmente están capacitados o coloquialmente se atreven a tratar estos diagnósticos complejos. Entonces, la terapia termina enfocada solo en medicamentos y no en psicoterapia. Y esto hace que no se resuelva el problema finalmente. Solo lo apacigua, lo aplaca, lo baja, pero al final no promueve una calidad de vida. Y claramente, esto ya es opinión mía, podría generar una vuelta a la hospitalización y un círculo vicioso ahí porque no hay herramientas claras. Porque yo soy psicólogo, como decía mi compañero. Para mí y desde mi enfoque, la medicación es para bajar la sintomatología, Mm, para que yo como psicólogo pueda indagar en los problemas que tiene la persona sin que esta persona entre en crisis o se detone se triggeree con respecto claro. a los traumas.
Claro, porque a básicamente. veces es como que la emoción queda tan ahí como estancada que a veces como que se regula el cerebro, que queda un exceso de cortisol Ajá, y bajar a la persona de esa nube a veces tiene que ser con fármacos sí, po. para poder como que la persona pueda dilucidar como un poco lo que le está pasando. Es Eh, como, mm, y ahí está también el tema de los químicos, como las personas que tienen diagnóstico, tienen problemas con el cortisol, con la adrenalina, con la ansiedad, con la desregulación química. Ahí es como que los medicamentos apoyan esa parte, pero también es igual necesario la parte de la terapia, como tú estás comentando. claro. Y lo último que quiero agregar es que estuve indagando con mis compañeros escritores y me dieron algunas frases muy importantes. Por ejemplo, a mí me ha servido para gritar lo que mi boca no habla. Bueno, a propósito del tema de la vida independiente y cómo nos volvemos dependientes de la hospitalización y de la psiquiatrización, eh, siempre ha sido un tema tabú, lo que es la salud mental. Antiguamente en el oscurantismo se, se mataba a la gente que tenía trastorno, que veían que actuaba raro, así como a la bruja, y eso fue evolucionando con el tiempo en la historia. Después, en el 1900 tenemos el tema de que se encerraba a las personas con salud mental y estaba muy lejos de lo de la conversación que tenemos de la terapia. Entonces, las personas vivían una discriminación y un aislamiento social y un encierro, y eso fue cambiando, ha tenido distintas facetas en la historia, y actualmente, gracias al esfuerzo, al sacrificio de muchos activistas, que empieza principalmente después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, el movimiento de vida independiente. Entonces, cómo estos activistas empiezan a luchar porque las personas de la locura tuvieran una integración, pudieran ir a la universidad, tuvieran inserción social, pudieran andar en el transporte público. Y es una lucha que se viene dando desde ese tiempo y desde antes. El movimiento de vida independiente, eh, junto a la teoría de la agencia causal, que es lo que es como la autonomía y la autodeterminación, y el poder tomar decisiones con autonomía y sin depender precisamente de lo que diga el psiquiatra, de lo que diga el médico, eh, con algún tipo de apoyo si es necesario, dependiendo el punto donde esté donde necesite la ortopedia la persona. Si es salud mental, a veces eh, tal vez necesita un apoyo de orientación, pero siempre permitiendo la vida independiente y la agencia causal en su vida, que pueda tomar sus propias decisiones. En Chile también hemos tenido un poquito también el tema de la locura, que siempre se ha hablado del el loco, el piteado, y también eso también hay que, como sociedad, eh, como bien veníamos conversando, irlo trabajando, y cada uno también es agente de la salud, tanto de sí mismo como de su entorno. Entonces, como la importancia también de este concepto de la autodeterminación, en que uno toma determinación por su vida, de hacerse cargo de ser una persona funcional y también poder apoyar a sus pares y poder ser un agente causal y un agente de salud mental para los demás. En ser atento en las acciones cotidianas,
con nuestra familia, con nuestros amigos, y poder igual ayudar un poco a que el mundo sea un poquito mejor, Un poquito más amigable un con las poquito más personas. amigable, claro. Me gustaría tomar eso Eso. de que la sociedad, resignificar, pensar y todo el tema. También encuentro que, por ejemplo, Michel Foucault en su libro La historia de la locura, como hablábamos justamente del loco, habla, y voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, lo leí hace muchos años, Dale nomás. de que los psiquiátricos tenían grandes ventanales para que las personas que estaban sanas eran normales. Foucault decía que la vitrina, la ventana, era una forma de mostrar todo lo que no se debía ni se quería hacer en sociedad. Era como una forma de decir, yo soy el bueno, él es el malo. Yo soy el sano, él es el enfermo. Entonces ahí todavía hay un tema de crítica social, de cómo objetivizan los trastornos mentales. Claro, porque el fenómeno de la locura siempre ha sido rupturista, porque rompe justamente los esquemas sociales, Los o lo que estándares es como el también, paradigma de la normalidad y los estándares sociales, y siempre se ha tratado de una forma como, despectiva como no quizá, despectiva, como lejana también, lejana, claro, como como algo que hay que discriminatoria. encerrar y no Mm, hablar. No se habla de Bruno, no se habla de la salud mental. claro. Entonces, justamente en esta época eh, estamos en la época de la integración y la inclusión. Claro, A pesar que están pasando socialmente muchas cosas, la lucha sigue. la época histórica tiene que ver con esa retórica de la inclusión y la integración de las personas de salud mental. Entonces, ahí invito al compañero que, a propósito de la terapia y de la expresión, nos quería compartir un escrito hecho por él también. Bueno, básicamente yo utilizo mucho con mis pacientes, con mis usuarios, con las personas a las que yo atiendo, el tema de la expresión de emociones a través del arte. Y como yo manejo la escritura, trato de manejarme por ahí. Entonces, tengo algunos escritos, unos poemas que tienen mucho que ver con trastornos específicos o dolencias específicas. Por ejemplo, está se llama Lluvia. Una noche de invierno, acurrucada en mi habitación, llovía intensamente, pero las calles estaban secas. Las ventanas no sonaban. La lluvia no venía del exterior. No era el clima, o tal vez sí, pero era mi clima interno. Ese sí estaba hecho un caos. Lluvia, tormenta, todo. Y claro, nadie más que yo podía ver ese desastre, porque solo con mis ojos podía reflejar el mar de emociones que vivía. Y aún así, no quería que salieran de mi interior. La lluvia se quedaría dentro de mí, sin que nadie sepa lo que ocurre, mi oscuro y triste secreto. Qué bacán. Muy bueno. Y por último quería rematar con, denme un segundo, un tema que está muy poco asumido, el tema de los TCA, de la bulimia, anorexia, los trastornos por atracón. Entonces, este es muy, muy, muy cortito, pero muy a la herida. Se llama golosina. Ese día, frente al negocio, miraba con atención el escaparate, pero tenía miedo, mucho. Y aunque mi pancita rugía, yo me negaba a acercarme más. Dulces exquisitos se veían allí, y el olor llenaba el espacio con ternura. Y, de la nada, mi mente atacó una vez más. ¿Cuántas calorías tendrá? ¿Cuánto me hará subir de peso? Una risa trató de salir de mi boca, pero solo quedó en una mueca. Y seguí caminando, ignorando los pensamientos de mi cabeza y por sobre todo el rugir de mi estómago. Y por último, también bastante cortito, para no extender más, o sea, tampoco... Este es un poco más fuerte, así que disclaimer. ¿Cómo se llama Nunca este existió. último? Mm, Siento el frío,
Quiero y no quiero. Apretar ese gatillo. No sé si realmente puedo. El pánico me atrapa. ¿Es mi vida lo suficiente? ¿Vale la pena mi existencia? Preguntas sin respuestas. Quizás no soy lo suficientemente digno. Digno de amar. Digno de respirar. El mismo aire que el resto. Quizás debería jalar ese gatillo. Valdría la pena. Solo que atrapado en mi mundo distópico, lleno de frustración, de enemigos imaginarios, el conejo me alcanzó y la pistola nunca existió. Muchas gracias. Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía.